Hola, hoy hablaremos sobre los componentes en Nuxt.js. Comenzamos. Antes de continuar, recuerda como siempre que toda la documentación relacionada con mis vídeos estará disponible en drupaladicto.com para que puedas consultarla siempre que lo necesites. Hoy hablaremos sobre los componentes. Es la manera que tenemos de reutilizar elementos dentro de una página web. Por ejemplo, si nuestra página web principal fuera esta, donde tendremos una información en la parte superior como la cabecera, luego un listado de productos más abajo y la barra de navegación o el footer, podremos poner todo el código en la misma página, el mismo archivo, pero claro, cuando queremos repetir estos elementos en otras páginas, por ejemplo, esta barra de navegación o este listado de elementos, lo lógico es que en lugar de poner todo el código en un solo archivo, lo separemos en componentes. Esto significa que si yo tengo la cabecera y quiero reutilizarla en otra página, pues esto lo hago como un componente y a continuación podré llamarlo como hemos hecho con el logo en la primera parte de este curso. Lo mismo con estos listados de artículos que podremos crear en componentes principales que a su vez tengan otros componentes dentro. De esta forma, al llamar al componente padre, tendremos este listado de productos o de otro tipo de productos, sabiendo que la parte principal podremos reutilizarla cambiando algún parámetro. La idea de hoy es crear esta primera parte o componente que es la cabecera del producto, de la página. Una vez que entendamos cómo se crea un componente y aplicar la llamada al componente, terminaremos realizando nuestro primer componente, que será la cabecera, que en este caso, como se fijan, es también responsive, ya que estamos utilizando Bootstrap View. Vamos a nuestro proyecto y vamos a comenzar con nuestro código. En el capítulo de los prerequisitos de instalación, cuando instalamos el Nuxt.js, comprobamos que nos enseña en la página de bienvenida el logo, el nombre de nuestro proyecto, que es el nombre de la carpeta, y los enlaces a la documentación de Nuxt.js. Si abrimos el ID que queramos con el proyecto, nos daremos cuenta de que existe una carpeta llamada componentes que dentro tiene a su vez el logo. Si hacemos clic, vemos que esta es la estructura de cualquier componente. Se envuelve entre template y en la parte inferior veremos style, donde se guardarán los estilos de este componente. La página que aparece como página de inicio está dentro de pages y aquí podremos ver index.view. Si hacemos doble clic, vemos que la estructura de la página es similar a la del componente, con la variante de que tenemos las etiquetas del template, dentro un div con una clase container y a su vez otro div que es el que hace la llamada al logo, al componente logo. Si nos fijamos bien, comprobaremos de que el componente, como una buena práctica, empieza con mayúscula y al hacer la llamada debe ser idéntico el nombre al nombre del archivo, sin la extensión. Esta llamada se encierra en una etiqueta de HTML y sin importar nada más, con solamente poner el nombre de la etiqueta de nuestro componente, Vue nos permitirá hacer la importación. Esto ocurre porque si abrimos el archivo nuxt-config.js, podremos comprobar que en el apartado de componentes está autoimport componentes en true, en verdadero. Si a esto le cambiáramos el valor a falso, entonces no veríamos los componentes al escribir en la etiqueta. Vamos a hacer otro ejemplo. Si vemos en la documentación, este es el componente logo.
Aquí explico la estructura que acabo de mencionarles y a continuación la página index. Para acceder ya sabemos que la URL es por defecto localhost 3000 y en este caso en la página habrá más elementos que explicaremos más adelante. Por ahora vamos a hacer un experimento con el logo. Vamos a cambiar la etiqueta del logo por este pequeño loop for, ciclo for de Vuex. Vamos a la página de index y en la etiqueta del logo vamos a sustituirlo por este código con el vfor que repita el logo 5 veces en un loop. Y esta parte es el key o clave que le estoy asignando a este componente. Si guardamos y vamos a nuestra página de inicio, vemos que efectivamente el logo se ha repetido 5 veces. Volvemos a la documentación y pasaremos a la siguiente parte, que será crear nuestro primer componente. Vamos a la carpeta de componentes y vamos a crear nuestro primer componente. Dependiendo del ID que utilices, la manera de crear componentes o archivos en general de Vuex puede variar. En mi caso, solo he tenido que activar un plugin que me permite hacer clic derecho y cuando creo un archivo ya me aparece Vue Component. En mi caso, pondré cabecera, Enter. Y esto me ejecutará la estructura inicial de un componente. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Escribiremos un div y dentro la frase cabecera. Guardamos y dentro de index añadimos la etiqueta con el nombre del componente cabecera. Nos vamos a nuestra página, refrescamos y este es nuestro componente cabecera. Ahora bien, volvamos a la documentación y nuestra idea es crear un componente que se vea como este que tenemos aquí. Para ello, ahora que ya sabemos cómo se crea un componente y cómo llamarlo desde la página index en este caso, vamos a copiar todo este texto de aquí y lo vamos a pegar sustituyendo el código que está dentro del componente cabecera. Pegamos, guardamos. Vamos a explicar. La primera parte es la plantilla del componente. Entre las etiquetas template y a continuación tenemos el segundo div que ya hemos visto en otros componentes que hemos explicado. Lo siguiente es una sección que simplemente es la etiqueta de HTML5 de sección a la que hemos añadido algunas clases de Bootstrap para dar formato. A continuación tenemos la clase container que también es de Bootstrap y algunas otras clases que son las que verificarán que se comporte responsivo el diseño. Tenemos un titular y un texto. Un botón que por ahora no funciona, pero que al final sí haremos que llame a un calendario. Y luego tenemos la imagen que será responsiva porque hemos puesto este enunciado de Vue. En el apartado de Export Default solamente tenemos el nombre del componente. Esto me lo pone automáticamente PHP Storm. En la parte de Style tenemos este Scope que significa que todos los estilos aplicados serán solo para este componente. Por lo tanto, si algún otro componente tuviera la misma clase que tenemos aplicada aquí, no tendríamos conflicto. La primera parte de estilos son los estilos para que la imagen sea responsiva y cambie de tamaño cuando estemos en móvil. A continuación tenemos una fuente que hemos añadido desde Google Font, pero que por ahora voy a comentarla para evitar errores. Los siguientes son los estilos de la imagen y esta parte de acá, este símbolo de negación, que es el equivalente también a la arroba o a los dos puntos, le dice que la ruta es en el directorio raíz seguida de todo lo demás que hemos puesto. Dentro del directorio raíz
hay una carpeta llamada Assets y dentro hemos creado imágenes y hemos puesto una imagen que se llama frutas JPG, que es esta imagen que está aquí. La carpeta Assets, imágenes, frutas JPG. Si guardamos y volvemos a la página index, vamos a eliminar mejor todo lo que hay a partir de cabecera y así quedará todo más limpio. Guardamos y por ahora tenemos en la página index, template, div container y el div con nuestro componente cabecera. Guardamos y vamos a ver cómo se muestra ahora en nuestra página. Refrescamos. Bien, el error ocurría porque aquí he puesto una barra de más en el comentario. Guardamos y volvemos a la página y ahora si refrescamos ya tenemos nuestro componente, que luego en el próximo episodio veremos cómo aplicar las fuentes externas además de los elementos que se compartirán en el resto de componentes como son la barra superior y el footer. Por ahora, si hacemos pruebas de responsive, veremos que actualmente faltarán algunos ajustes para que sea responsiva del todo, pero que ya va bastante avanzado con Nuxt.js. Hasta la próxima.